Tale of Naruto Uzumaki. Una promesa de la noche. Hermano mayor, llamó una tímida voz desde lo alto de la escalera. Un niño de 4 años y pelo negro que sostenía una manta azul oscuro entre sus pequeñas manos, se frotó los ojos con la muñeca y volvió a llamar al mayor que estaba al pie de la escalera, un chico que aparentaba unos 15 años con el pelo rubio y las puntas negras, vestido con un chaleco antibalas Jounin verde oscuro y pantalones oscuros. El hermano mayor levantó la vista y sonrió fugazmente a su hermano pequeño. Chica, pensé que estabas dormida. Subió las escaleras y cogió la mano del joven. Hay un monstruo debajo de mi cama, hermano mayor Naru. Berreó en voz baja y el hermano mayor sonrió con tristeza mientras se detenía y cogía al pequeño en brazos. Ningún monstruo te atrapará cuando yo esté cerca, chica. Le dijo al niño y Shikamaru acomodó su cabeza en el pliegue del cuello de su hermano mayor, sus ojos se volvieron pesados por el sueño y su hombro se desplomó. ¿Lo prometes?, susurró el niño y a Naruto le brillaron los ojos. Lo prometo. Y los monstruos nunca lo atraparon. No vio a su hermano mayor a la mañana siguiente, ni siquiera en los 10 años siguientes, pero los monstruos nunca lo atraparon. Shikamaru dio un respingo cuando sintió una fuerte bofetada en la nuca y sus ojos caídos miraron a su compañera de equipo, Ino Yamanaka, mientras ésta le fulminaba con la mirada. ¿Estabas siquiera escuchando algo de lo que dije? Sí, algo sobre Sasuke mirándote. Acomodó la cabeza entre las manos y la miró perezosamente. Chouji soltó una risita detrás de ella mientras mordisqueaba una bolsa de patatas fritas con sabor a pollo. Ino asintió y siguió parloteando sobre su obsesión con el Uchiha solitario. Su mente no pudo evitar volver a pensar en su hermano mayor y en cómo aparentemente desapareció de la faz de la tierra después de aquella noche. Tras despertar corrió a la habitación de Naruto para contarle el sueño que había tenido, pero no encontró al mayor de los Nara allí, supuso que estaba en otra misión y esperó pacientemente a que volviera pero nunca lo hizo. Sus padres se preocuparon y comenzaron a hacer frenéticas averiguaciones sobre su hijo, pero el Sandaime se había mantenido hermético sobre el paradero del genio rubio negro Nara, a pesar de las amenazas que la madre le lanzó. Él se mantuvo firme en que él tampoco sabía dónde estaba el muchacho. Pasaron 2 años sin nada y la familia seguía buscando e indagando por todas partes la ubicación de Naruto. Pasaron 5 años y la familia quedó desolada, suponiendo que Naruto había ido a una misión de larga duración y estaba gravemente herido. Pasaron 8 años y pensaron en lo peor para su preciado hijo. Naruto era un genio, incluso entre sus compañeros de clan, y su padre confiaba en sus capacidades, pero ni siquiera él podía mantenerse positivo tras 8 años de silencio. Empezaron a intentar borrar los recuerdos de Naruto de sus casas y esconderlos en el desván. Ver la cara ampliamente sonriente de su hijo no ayudaba para nada. 10 años y Shikamaru era el único que seguía intentando encontrar algún rastro de su hermano. El somnoliento Nara tarareaba al compás de lo que parloteaba su amiga, mientras su mente corría a 1000 por hora. Cuando era más pequeño no estaba demasiado familiarizado con lo que su hermano podía hacer, pero el simple hecho de que se convirtiera en genin a los 8 años era suficiente para que el pequeño lo idolatrara. Después de escarbar en la biblioteca e interrogar a sus padres sobre las habilidades de su hermano, porque él solo sabía que Naruto era literalmente una fuerza a tener en cuenta, finalmente pudo reconstruir lo que suponía que Naruto había estado haciendo en los últimos 10 años, pero no donde se encontraba actualmente. Naruto Nara era un ninja altamente especializado en espionaje, infiltración, robo, secuestro y asesinato. La sección de alto rango A de la biblioteca registraba a todos los ninjas notables de la historia de Konoha, y después de obtener un permiso especial del Sandaime para buscar allí cualquier rastro de Naruto, descubrió que Naruto era un ninja lo suficientemente notable como para ser registrado allí, a pesar de que todavía era un Jounin sin rango, como Jiraiya de los Sannin y Kurama-hime, el actual jefe del clan Kurama. Oficialmente, Naruto era un ninja cazador, pero eso era solo un término general de su especialización, ya que el Nara era el único de sus compañeros de clan que era reconocido como un asesino del más alto calibre. Fuera de Konoha le llamaban Noche.
Shikaku Nara hablaba con cariño de cómo el uso de Naruto de la famosa línea de sangre de liberación de la sombra era algo que nunca se había visto antes y que tal vez nunca se vuelva a ver. El concejal había dicho incluso que Naruto fue capaz de atacar una fortaleza fuertemente custodiada y matar limpiamente a todos sus ocupantes a plena luz del día, cuando su Kekai Genkai solo podía usarse mayormente de noche. Yoshino, la madre de Shikamaru, infló el pecho y dijo que Naruto obtuvo su control de las sombras de su lado de la familia, específicamente de ella. Naruto era una estrella en el combate cuerpo a cuerpo, un astuto usuario de ninjutsu y un imaginativo maestro de genjutsu, aprendía rápido y era un shinobi modelo incluso para sus mayores. Con todos estos elogios, Shikamaru se negaba a creer que su hermano mayor hubiera muerto en una misión. Según el registro del Hokage, uno no podía realizar más de 50 misiones de alto rango y una docena de misiones de rango S bajo medio con distinción y morir misteriosamente. Por eso Shikamaru resumió que su hermano había ido a una misión de larga duración, que había sido solicitada personalmente por el Daimyo del Fuego y de la que incluso el Hokage tenía conocimiento. Y tenía razón. A miles de kilómetros al otro lado del Muro de las Lamentaciones, Kiratsuga, capital del Imperio Occidental. Corrían rumores de que el Imperio Occidental estaba reuniendo sus fuerzas para apoderarse de la otra mitad de las naciones elementales. Su trabajo consistía en investigar estos rumores y acabar con las fuerzas que amenazaban el otro lado del muro. Pidió hacerlo solo, temiendo que si llevaba consigo un equipo no podría soportar perder a ninguno de ellos, pero la consecuencia de su decisión fue el largo periodo alejado de su familia. El usuario de las sombras apretó la mano y se sacudió el pensamiento de la cabeza. Según sus cálculos, esta era la última parte de su misión, tenía que concentrarse. Todo lo que hacía, cada misión que emprendía y cada vida que acababa, lo hacía por ellos. Quería que su familia estuviera a salvo, y eso era más importante que nada. La segunda parte de la misión de la noche consistía en sembrar el caos en el Imperio de Occidente, asesinando a las principales figuras de la sociedad, partiendo su ejército por la mitad y cortándoles los principales recursos, ya fuera destruyéndolos o impidiéndoles el acceso a ellos. Todo ello para infundir miedo en el imperio y hacer ver que el lado oriental del muro era una fuerza capaz con la que había que contar. La misión estaba plenamente sancionada por una asociación de los 5 principales países de Oriente: País del Fuego, País del Agua, País del Viento, País de la Tierra y País del Rayo. Todos los daimyo suplicaron a la noche que se asegurara de que nunca se produjera una invasión. Lo último que necesitaba su mundo era una guerra a gran escala. Ya existía la amenaza de que los Akatsuki sembraran el caos, pero confió en sus camaradas para que se ocuparan de ellos mientras él ponía fin a la posible invasión occidental antes incluso de que comenzara. Al menos su familia y Konoha estaban siendo compensados por los 5 países al mismo tiempo, sus contactos se aseguraron de ello. Para el Imperio del Oeste, el Nocturno era un infame shinobi oriental que los había estado paralizando desde el momento en que puso un pie al otro lado del muro. Naruto, que solo llevaba una semimáscara que ocultaba la parte inferior de su rostro, no ocultó sus intenciones para con el imperio: poner fin a sus planes de invasión. El asesino atacó primero la región del medio oeste del imperio, una importante productora de alimentos para todo el imperio, y acabó con toda la vida allí. Los únicos a los que permitió escapar fueron los trabajadores serviles, los demás desafortunados tenían su sangre empapada en el suelo. Después arrasó más de la mitad de los cultivos y dejó una carta en la única granja intacta dirigida al emperador. Comprensiblemente, el emperador hizo caso omiso de la amenaza y puso una recompensa de 1.000.000 de monedas de oro por la cabeza del hombre que se hacía llamar Noche. El imperio había visto más de un milenio de guerras y había sido unificado por el emperador hacía solo 10 años. Un ninja no era nada para ellos. Excepto que estaban equivocados. Tras enterarse de la recompensa por su cabeza, Naruto continuó su campaña en la sombra, asesinando a importantes figuras y enviando sus cabezas al emperador, una muestra de que no había muro ni castillo que no pudiera traspasar. El resultado fue el aumento de su recompensa a 1.000.000.000 de monedas de oro y una posición de autoridad en la capital del imperio. La obstinada resistencia del emperador duró solo una semana.
Naruto había atacado la residencia del guerrero en plena noche, su territorio natal, y lo había obligado a huir de su palacio con su familia en calzoncillos. Luchar en una guerra no significaba luchar en la oscuridad más absoluta contra un demonio de la noche. Antes de que Naruto se diera cuenta, habían pasado 10 años y el emperador finalmente había cedido y desechado todos sus planes de invadir el este. La última parte de la misión consistía en conseguir un acuerdo firmado entre el emperador y la noche por el que cualquier acto contrario al otro lado del muro sería tratado como un acto de guerra y el oeste sería destruido sin dudarlo. El emperador no sabía que la gente del este temía poner un pie al otro lado de la muralla debido a las historias que se difundían sobre la clase de humanos que había allí, y hasta cierto punto las historias eran ciertas. Naruto admitiría que luchar contra soldados del imperio era todo un reto, ya que algunos de estos soldados pertenecían a especies distintas a la humana y tenían habilidades que superaban lo que los humanos estaban destinados a realizar. Naruto salió de entre las sombras en lo alto de un edificio abandonado de la capital del imperio y miró inexpresivamente al emperador con sus vacíos ojos azules. El Nara vestía una capa negra que le llegaba hasta las espinillas, mostrando unas sandalias negras que dejaban al descubierto los dedos de los pies. Debajo de la capa, si es que alguien vivía lo suficiente para verlo, llevaba una camisa negra de manga larga y guantes, unos pantalones ambú que le llegaban a la mitad de la pantorrilla y un chaleco antibalas negro. El Knight llevaba una semimáscara con la mandíbula inferior de una calavera pintada y una capucha echada sobre la cabeza que estaba echada hacia atrás lo suficiente como para dejar salir unos mechones de pelo rubio negro. Unas pesadas sombras rodeaban sus ojos y caían hasta sus mejillas, mostrando lo cansado que estaba, pero su postura negaba esa idea con la forma en que se mantenía erguido y se enfrentaba a la mirada del emperador sin inmutarse. A estas alturas ya no tenía miedo. Su capa se agitó con el ligero viento cuando empezó a caminar hacia adelante, pero nunca se movió lo suficiente como para dejarle los brazos al descubierto ni para desplazar la capucha hacia atrás. El emperador pelirrojo, ataviado con su armadura dorada y con una legión de guerreros en posición de firmes detrás de él, avanzó hacia la noche. Se detuvieron a 1,5 metros el uno del otro y el líder comenzó a prepararse sutilmente para defenderse si Naruto decidía que conservar su vida era solo una molestia. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio que la sombra de la noche se separaba de su cuerpo y se movía entre ellos, se elevaba del suelo como un pequeño geyser y formaba una especie de pedestal con un único pergamino sentado sobre él. El hombre se abstuvo de mirar boquiabierto. Nunca había visto al nocturno usar sus habilidades a plena luz del día, solo había oído historias de lo que podía hacer, pero llegó al resumen de que el ninja era igual de fuerte durante la noche que durante el día, sino más fuerte cuando había oscuridad. El hecho de que el ninja no moviera un dedo para usar su habilidad también le sorprendió, pero salió de sus pensamientos cuando habló la temida noche. Si no le importa, Lord Emperador. Señaló con la cabeza el pergamino y el pedestal de oscuridad se arrastró hacia él y se detuvo ante él. El hombre miró el pergamino y leyó atentamente lo que en él estaba escrito. El resumen de todo el pergamino era que si Occidente atacaba a Oriente de cualquier forma, ya fuera física o psicológica, entonces Naruto volvería con un ejército y los arrasaría. El simple hecho de que le creyera fue suficiente para que firmara el pergamino. El acuerdo, aunque era físico y podía ser fácilmente desobedecido, era solo una formalidad que la asociación de daimyos quería que obtuviera antes de poder decir que la misión estaba completa. Naruto miró en silencio al emperador antes de ordenar a la sombra que volviera a él, sellando el pergamino en su interior mientras lo hacía. El oeste observó cómo la noche salía del edificio sin oposición y se dirigía al otro lado del muro. Ahora, unas cuantas teletransportaciones de cadenas de sombras bien colocadas y estaré de vuelta en Konoha. Puedo enviar el acuerdo al Daimyo del fuego desde allí. Sus apagados ojos azules miraron hacia un árbol y su sombra salió disparada hacia allí, su cuerpo se perdió de vista tras él y desde allí la sombra pasó de un árbol a otro, de una piedra a otra, de una persona a otra, hasta llegar de nuevo a Konoha, donde fue recibido por los rostros boquiabiertos de Izumo y Kotetsu. Recinto del clan Nara, residencia de los jefes de clan.
A pesar de haber trasladado todas sus fotos al desván, la familia Nara y el clan Nara no podían simplemente eliminar el recuerdo de Naruto de sus mentes. La gente se desvivía por reunirse con la familia de los jefes del clan y preguntarles cómo lo estaban llevando y qué podían hacer para ayudarles. En ese momento Yoshino Nara estaba sollozando en silencio mientras miraba las fotos de su hijo perdido desde que era un niño recién nacido hasta que se convirtió en un Jounin incompleto. Aferraba una foto de su hijo mayor durmiendo en su cuna y lloraba sin reparo, solo porque estaba segura de que era la única en la casa. Shikaku estaba cuidando de los ciervos en el rancho de ciervos del clan y Shikamaru estaba pasando su día libre con su equipo, en lugar de dedicarlo habitualmente a investigar el paradero de su hermano mayor. Tuvo que intimidarlo para que se tomara un descanso de la búsqueda y tuviera vida propia. Naruto hubiera querido eso para todos ellos. La mujer de Nara era conocida por ser una bola de fuego incontrolable, pero en estos momentos lloraba por su hijo. Su corazón no podría soportar mucho más el no saber dónde estaba Naruto. Estoy en casa. Los ojos se le salieron de las órbitas y salió disparada antes de darse cuenta. Naruto. Todo el cuerpo de la mujer se movió en piloto automático mientras corría de cabeza por las escaleras y se detuvo justo al final, donde sus ojos negros como el carbón se posaron en su hijo perdido hacía mucho tiempo, que estaba saltando sobre un pie, quitándose la otra sandalia y colocándolas en el zapatero familiar. Años fuera de casa no podían borrar la consecuencia de llevar zapatos dentro de casa. Gruñó y se irguió, dejando las manos a los lados y apartando la mirada de su madre. Yoshino se abalanzó sobre él y el asesino de 25 años apenas pudo prepararse a tiempo para atraparla, al darse cuenta de que ya no era más alta que él. La mujer lloró contra su pecho y lo abrazó con toda la fuerza de su delgado cuerpo. Luego se echó hacia atrás y le miró a la cara, con los ojos llenos de lágrimas que corrían por sus pálidas mejillas, y miró a su hijo. Naruto estaba más pálido y tenía más sombras bajo los ojos, su cara era más delgada y su pelo parecía aún más incontrolable. Bajó la mirada y vio que llevaba una larga capa negra, pero eso no le impidió cogerla en brazos. Era más delgado de lo que ella recordaba, pero también más delgado y musculoso, obviamente había visto cosas que ella preferiría mantener alejadas de él. Volvió a mirarle a la cara y una sonrisa se dibujó en su rostro cuando los labios de él se curvaron un poco hacia arriba. Compartieron una sonrisa silenciosa durante unos breves segundos, antes de que ella recordara que se trataba de su hijo, que había regresado tras 10 años de silencio. Le llovían puñetazos en el pecho y la cabeza y el ninja cazador entrenado no se molestaba en detenerlos, solo bajaba la cabeza y gemía ante las maldiciones que escupía su madre. ¿Dónde demonios has estado? ¿Por qué no nos dijiste que te ibas? ¿Por qué no escribiste? Okami Naruto, ¿por qué eres tan alto? Soltó una pequeña risita y el sonido hizo que una rápida sonrisa se dibujara en su rostro antes de que se forzara a fruncir el ceño de nuevo. Ella seguía golpeando y pateando y el hijo seguía tratando de apartarse, hasta que el ceño se frunció y las lágrimas siguieron fluyendo de sus ojos. Sus ataques se hicieron más débiles hasta que se detuvieron con 2 puñetazos en su pecho y ella cayó de rodillas. Naruto se puso de rodillas y abrazó fuertemente a su madre, permitiéndole llorar a gusto en su hombro. Estoy en casa. Suspiró en voz baja y la ventisca de emociones que era Yoshino movió la cabeza frenéticamente. Tu casa. Justo entonces la puerta se abrió de golpe y un compañero de clan jadeante se detuvo a tiempo antes de tropezar con las formas de Naruto y Yoshino, que estaban teniendo un momento madre-hijo junto a la puerta. El hombre se sobresaltó al ver que el genio del clan había regresado y gritó. Asuma Sarutobi está en problemas, fui enviado por la dama quinta para pedirle al señor Shikaku que lo ayude. Todos los demás miembros del trío original y no Shikachu estaban siendo llamados para ayudar. Está en el rancho de los ciervos. Respondió la mujer y miró bruscamente a Naruto cuando se puso de pie, asegurándose de mantener sus brazos ocultos bajo su capa negra. Sus cejas se dispararon en la línea de su cabello ante la mirada que le envió. El mensajero de Nara salió corriendo a buscar a su jefe de clan. Yoshino negó con la cabeza antes de que Naruto pudiera hablar. No, deja que tu padre se encargue. Necesita ayuda, acabo de recuperarte.
gritó, haciendo que la asesina Nara se inclinara ligeramente hacia atrás ante su arrebato. No volveré a perderte, dijo la mujer en voz más baja y tranquila, mientras sus manos agarraban con firmeza su capa. El hijo sonrió desganadamente a su madre y puso ambas manos sobre sus pequeños hombros, los puños de ella se apretaron en su capa ante la acción, pero Naruto aún así dijo: no voy a ninguna parte. Volveré para el almuerzo. Ella no parecía que fuera a soltarlo pronto y Naruto suspiró cansado. Lo siento. Sus ojos se entrecerraron al escuchar sus disculpas, y cuando su sombra salió disparada por la puerta abierta hacia otra casa, ella gritó: maldita sea. Él se estremeció ante el grito agudo, pero aún así se desvaneció en su agarre. Naruto. El grito casi demoníaco de la mujer sacudió el recinto del clan hasta la médula. Hubo un pequeño estallido a su lado y las sandalias que guardaba en el zapatero desaparecieron también. Te mataré, Naruto. No era así como pensaba pasar su día libre. El equipo Azuma corrió hacia donde se había localizado la señal de socorro, donde su sensei había transmitido que estaba en problemas y necesitaba ayuda inmediata. Cada equipo Chunin tenía su propia red, y también estaban conectados a la red de comunicación Chunin de Konoha, así que los únicos que habían recibido su señal eran el equipo Azuma y el Godaime Hokage. El equipo rebotó de árbol en árbol, en silencio, pero todos preocupados por el estado en que se encontraba su maestro. El viento azotaba contra ellos a la velocidad y la concentración con que se abalanzaban sobre el Sarutobi, y a pocos metros, justo cuando la densa espesura se abría a la magnífica vista del Templo del Fuego, el genio residente del equipo sintió pasar junto a él una presencia familiar y sus ojos captaron una sombra que se desconectaba de un árbol y salía disparada hacia otro antes de saltar del árbol a una gran roca. Kakuzu sacó el puño de dentro de la cara del monje y se limpió la mano ensangrentada en la capa, volviendo su mirada perezosa hacia Idan, cuando el jacinista soltó un sonoro carcajada y lanzó un tajo a Azuma en la cara, pero el Sarutobi cruzó sus cuchillos de trinchera para bloquear el ataque y sacó chakra de viento cortante de su cuerpo, lanzando lejos al frustrado sacerdote. Cuando Idan aterrizó con un ruido sordo lejos de él, Azuma miró a Yugao, que lucía un ojo morado y dos brazos rotos, y sacó la katana que Kakuzu había enfundado en su estómago, su propia arma. ¿Estás bien?, le preguntó a la capitana Ambu fuera de servicio, y la mujer lo miró con odio, luego hizo una mueca de dolor. ¿Qué aspecto tiene? Levantó la vista cuando su equipo aterrizó a su alrededor e Ino empezó a curar obedientemente a la shinobi de rango A herida, haciendo todo lo posible por arreglar lo que podía y prepararla para su transporte de vuelta a Konoha. Azuma tampoco tenía muy buen aspecto. Cojeaba de la pierna derecha, donde se había roto el hueso del talón, y tenía una quemadura que le había atravesado el grueso chaleco antibalas y le había chamuscado el costado del abdomen. Estaba en las últimas, pero su deber como ninja le obligaba a seguir levantándose tras cada aplastante golpe y proteger a los monjes del fuego, pero en eso había fracasado. No es que los hermanos Sonji estuvieran ilesos. A Kakuzu le faltaba su máscara de viento y las mangas de su capa de Akatsuki habían sido arrancadas, mientras que Idan tenía múltiples tajos en la cara y el cuerpo a causa del último ataque de viento, su capa se desmoronaba por las costuras y también la poca cordura que le quedaba. Y no, quiero que lleves a Yugao de vuelta a Konoha, Chouji que los cubra y Shika, quiero que apoyes a Chouji. Ordenó Azuma, pero el Nara no estaba escuchando. Estaba mirando fijamente la sombra naciente que estaba a 1 metro delante de ellos, entre ellos y los hermanos zombie. La sombra se solidificó y dio forma a la persona. Una larga capa negra que ocultaba la mayor parte de su cuerpo desde el cuello hasta las espinillas, lo que le tentó a pensar que la persona no tenía brazos, sandalias negras y, el shock se apoderó de él cuando vio el color de la cabeza de la persona. Rubia con puntas negras. El viento despeinaba a la persona y soplaba contra la capa, pero a pesar de ello Kakuzu e Idan, a los que se enfrentaba, no podían ver nada más que oscuridad bajo ella. Idan posó su guadaña de triple hoja sobre sus hombros y sonrió con severidad. ¿Y quién demonios se supone que eres tú, alto, moreno y feo? Se rió de su propia broma, dado que el recién llegado parecía más una sombra que otra cosa, además de la forma en que su piel pálida contrastaba fuertemente con la oscuridad que destilaba.
La persona ni siquiera esbozó una sonrisa. Kakuzu frunció el ceño bajo la capa que le cubría la nariz y cerró los puños con fuerza. No seas idiota. La persona miró en silencio desde el risueño sacerdote hasta el despiadado cazarrecompensas con ojos apagados y vacíos. Eso es, rechinó los dientes con fuerza y levantó los puños en una fuerte postura de combate. La persona enarcó una ceja y ladeó ligeramente la cabeza con curiosidad, interesada en cómo Kakuzu podía pasar de ser arrogante y brutal a estar nervioso y casi asustado. Esa es, la noche. Una comisura de los labios de Naruto se torció. Bien. El humo que salía del templo humeante se elevaba hacia el cielo y los escombros esparcidos por los alrededores parecían hacer que Kakuzu fuera aún más cuidadoso, mientras observaba a todos y cada uno de ellos con mirada crítica. Extendió las máscaras a su alrededor y se aseguró de que estuvieran preparadas para atacar en cualquier momento, mientras Idan le miraba, perplejo y confuso. ¿Quién demonios es la noche, hijo de puta pagano chupapollas? Los ojos azules de Naruto volvieron a mirar al sacerdote y chocaron. Kakuzu disparó hacia el jacinista. Has estado viviendo bajo una roca. La noche es un asesino de Konoha. ¿Eso es todo? Vaya, sabía que eras un maricón de mierda, pero no sabía que eras un idiota de mierda con labios de coño que tiene miedo de un idiota que lee manga obsceno. Cacareó. Es un Nara. Kakuzu gruñó. ¿Por qué Naruto no estaba haciendo nada? Y fue entonces cuando Naruto finalmente habló en voz baja. No quiero presumir, pero las sombras de todos, desde el herido Yugao hasta el cauteloso Kakuzu y sus máscaras, se ondularon y una copia más oscura de Naruto se alzó y se colocó detrás de ellos. Nadie podía moverse mientras el genio entre los genios del clan Nara se apoderaba de todos. Las sombras de los que estaban detrás de él volvieron a la normalidad y pudieron moverse de nuevo, pero los hermanos Sonji no pudieron moverse. Los clones que surgieron de los escombros más grandes y de las sombras de los árboles alrededor miraron dulcemente al dúo atrapado y el Naruto original continuó. Ahora soy dueño de vuestras sombras. Kakuzu forzó sus músculos para moverse, sus venas se hincharon y sus ojos se abrieron de horror cuando el clon de la noche abrió su capa y unos sólidos brazos negros salieron disparados de la oscuridad, la mano derecha blandiendo un kunai estándar y la otra alcanzó y agarró su hombro izquierdo, arrastrándolo hacia atrás. El kunai le atravesó la garganta con gran precisión. La mano volvió a introducirse en la capa oscura, cuando del cuello del hombre congelado solo brotaron hilos negros, y el clon estalló en llamas. Kakuzu le siguió en una aullante bola de rabia y dolor. Del mismo modo, los clones con las máscaras siguieron su ejemplo y el cazarrecompensas no tardó en desmoronarse en el suelo. Un sudor frío corría por el cuello de Idan al ver a su compañero arder rápidamente con fría eficacia, pero por más que lo intentaba, el clon que solía ser su sombra no le permitía moverse. Otro clon de un árbol se desconectó y se acercó al clon que estaba detrás de Kakuzu. A medida que se acercaba sacó los brazos, en su mano derecha había una hoja de katana de serie, y cuando llegó a la sombra más firme de Idan sus manos se desdibujaron por todo el cuerpo de la sombra, mientras su rostro se fijaba en una expresión neutra. Se detuvo bruscamente y dio un paso atrás. Su copia se desmoronó en pequeños trozos de carne y hueso. Su guadaña cayó al suelo con estrépito mientras su cabeza golpeaba finalmente el suelo. Tendré que hacer algo con tu inmortalidad. El verdadero Naruto seguía de pie sin moverse y observando como su arte Iden, Shadow Clone y Technique convergía sobre las cenizas de Kakuzu y el cuerpo desmontado de Idan, ignorando las viles maldiciones que el sacerdote vertía sobre ellos. Todos se miraron en silencio antes de empezar a cubrir las cenizas con un jutsu de desplazamiento de tierra y a almacenar partes del sacerdote en diferentes pergaminos, incluso su guadaña. Los clones entonces instintivamente empezaron a borrar la presencia del invocador en el ambiente antes de que sus formas se deformaran y se deshicieran en sombras sólidas en el suelo. Cada uno salió disparado hacia sus ubicaciones originales. El verdadero Naruto se permitió esbozar una pequeña sonrisa. Eso es todo, supongo. Se giró hacia los ninjas de Konoha que acababa de proteger y se detuvo de acercarse cuando vio que todos lo miraban boquiabiertos. ¿Qué? Tengo algo en la cara.
Tenían la mandíbula en el suelo y los ojos desorbitados cuando Naruto se giró hacia un lado y abrió su capa, sus brazos salieron del abismo negro de debajo de su capa con un espejo. Buscó en su rostro algo que los hiciera mirar fijamente, porque hasta donde él sabía era un tipo sin pretensiones, y cuando no encontró nada sus brazos volvieron a su capa y los encaró de nuevo. Él acaba de sacar 12 rangos S. Chouji tragó saliva y el sudor se acumuló en su rostro ante ese hecho. Y ni siquiera movió un dedo. Añadió Ino mientras sus manos se congelaban con un chakra verde resplandeciente, cerniéndose sobre la herida del estómago del caído Capitán Ambu, aunque la mujer tampoco se dio cuenta. Sus ojos negros como el carbón permanecían clavados en el Nara perdido hacía mucho tiempo, en pura conmoción no filtrada por la exhibición y porque había regresado después de 10 largos años de la forma más espectacular posible. Mientras tanto, cuando Shikamaru se recuperó de la sacudida de ver a su hermano mayor asesino destruir a 12 rangos S, volvió a recordar que ese era su hermano mayor que se desvaneció en el aire durante los últimos 10 años. Su cuerpo tembló de furia y se puso de pie, y no lo miró con curiosidad y observó cómo se acercaba lentamente al familiar Nara. Naruto rió en voz baja, nervioso, y cerró los ojos. Ahora Shika, la expresión de su hermano menor, se limpió y se parecía a él cuando estaba en una misión o en un trabajo. Shikamaru caminó alrededor de su maestro herido y hacia Naruto, mientras que el hermano mayor de los Nara sacó sus brazos vestidos de negro sólido y le hizo un movimiento de aplacamiento, rogándole que no hiciera algo imprudente. No hagamos locuras, 10 malditos años, Shikamaru gruñó en voz baja mientras caminaba lentamente hacia Naruto, con los ojos cubiertos de una sombra, muy similar a las sombras de batalla de Naruto. Shika, calmémonos todos ahora. Naruto rió nerviosamente de nuevo y comenzó a caminar vacilantemente hacia atrás, sus pies dando pequeños pasos alejándose de su obviamente enfurecido hermano. Te fuiste, durante 10 putos años enteros, susurró el iracundo Nara, el viento se llevó sus palabras hacia Naruto y el hermano mayor hizo una mueca ante el veneno que contenían las palabras. Ni un adiós, ni una carta, ni una puta palabra tuya en 10 putos años. Su caminar pausado se convirtió en trote, antes de convertirse en un borrón de movimientos, mientras el Chunin se abalanzaba sobre su hermano. Asuma observaba cada vez más sorprendido que su normalmente dormilón y tranquilo alumno ardía de rabia contenida, acumulada durante años de silencio por parte de su hermano mayor, pero sus ojos se pusieron como platos cuando vio que su alumno genio echaba la pierna hacia atrás. El profesor trató de alcanzarlo pero no pudo moverse de su débil posición arrodillada. Shikamaru, no. La pierna derecha de Shikamaru talló un camino de fuego hacia arriba con la fuerza de un niño de 10 años que retenía el dolor y la confusión emocional y conectó con la entrepierna de su hermano mayor. Crunch. ¡Ay, ye! El grito de la noche resonó a lo largo y ancho, y todos los hombres hicieron una mueca de dolor e instintivamente se agarraron la entrepierna, y se volvieron hacia la dirección general en la que sintieron la todopoderosa perturbación en el universo. De vuelta en Konoha, una furiosa madre de Nara, que estaba lavando los platos para preparar el almuerzo, se detuvo cuando el aire vibró con el chillido de dolor de su hijo perdido hacía mucho tiempo. Una brillante sonrisa se dibujó en su rostro y el mundo pareció de repente más luminoso. Su hijo había vuelto y había recibido su merecido castigo por marcharse. Todo estaba bien en el mundo. Por ahora,